Mi nombre es Valentina Navarro. Tengo 43 años, general de brigada retirada de la Fuerza Aérea Española. He pasado más tiempo en zonas de guerra desérticas que en salones de caza. He volado a través del fuego enemigo con más frecuencia de la que he volado de regreso a casa. Me han llamado heroína, líder, amenaza, pero nunca hija, nunca hermana. Al menos, no de una manera que importara. Estaba sentada sola en la puerta 14, observando a la multitud matutina girar a mi alrededor, como si yo no estuviera allí cuando llegó el mensaje. 7 palabras sin puntuación, sin calidez, solo ausencia. No vuelvas. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego bajé el brillo al mínimo y deslicé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Nadie a mi alrededor se dio cuenta. Esa es la cosa con los lugares públicos. Puedes sentir que te rompen el corazón también y seguir pareciendo alguien que simplemente espera un vuelo retrasado. Me levanté, ajusté el cuello de mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Sin dudarlo. Había pagado por cada billete de primera clase en ese avión, incluidos los suyos. Mi madre, mi padre y mi hermano menor. Los que acaban de borrarme por mensaje de texto. Pero 5 minutos después de tomar mi asiento, el avión se detuvo. La puerta de la cabina se abrió. Un hombre con uniforme de piloto completo salió. Sus ojos buscaron en la cabina hasta que se posaron en los míos. Luego, delante de todos, saludó. Señora, dijo, General Navarro, sígame por favor. Antes de que escuchen toda la historia detrás de ese momento, si alguna vez han sido abandonados, heridos por su propia familia, y aún así obligados a sonreír a través de todo, dejen un comentario. No cuento esto para quejarme, sino porque quizás en algún lugar sintieron lo que yo sentí. Ahora déjenme llevarlos de vuelta a donde todo realmente comenzó. No me levanté de inmediato cuando el piloto pronunció mi nombre. No parpadeé, no respiré. Por un momento me senté en el asiento 12A como si tuviera todo el derecho a ser olvidada. La cabina estaba tan silenciosa. Podía oír a un niño dejar caer una caja de zumo 3 filas más atrás. Cuando finalmente me levanté, lo hice sin dramatismo. Años de servicio me habían enseñado que algunas batallas no se libraban con armas, solo con silencio y la negativa a retirarse. Lo seguí por el pasillo hacia el frente, pero no estaba pensando en la mejora de asiento. No estaba pensando en lo que diría mi familia, si es que diría algo. Estaba pensando en la mirada que mi madre me dio cuando abordé el avión antes. El medio segundo de fugaz mirada en mi dirección antes de que se ajustara la bufanda, como si yo fuera ruido de fondo. Estaban sentados en la fila 8. Mi madre erguida en su blazer de marfil, sus gafas de sol puestas a pesar de que las luces de la cabina estaban tenues. Mi padre a su lado, ya medio dormido antes del despegue, indiferente como siempre, y mi hermano Miguel pegado a su teléfono entre sus 2 hijos cuidadosamente peinados. Ni uno solo de ellos me reconoció al pasar, ni siquiera una mirada. Y cuando la auxiliar de vuelo se acercó antes para decir que una familia necesitaba ser reubicada junta, no tuve que preguntar a quién se refería. No dijo mucho, solo, ¿le importaría moverse atrás, señora? Lo dijo con esa amabilidad que en realidad era una desestimación envuelta en capacitación de servicio al cliente. Podría haberlo rechazado. Tenía el derecho, había pagado el asiento. Pero los derechos no significan mucho cuando has pasado toda tu vida escuchando de 100 maneras sutiles que no perteneces. Así que asentí, me levanté y caminé hacia la parte trasera del avión, arrastrando mi equipaje de mano como una soldado retirándose de una guerra en la que nunca se ofreció voluntaria. Fila 30, asiento del medio, sin ventana, sin vista. Al sentarme miré a mi alrededor, no los rostros de extraños, sino los espacios vacíos donde debería haber existido. En conversaciones que nunca me incluyeron, en vacaciones que planearon sin preguntarme. En festividades donde mi presencia era educadamente tolerada, nunca bienvenida. Lo peor no fue la mudanza, ni siquiera fue la punzada de que me pidieran que desapareciera. Fue lo poco sorprendente que resultó todo.
como si hubiera sucedido 1000 veces antes de 1000 maneras diferentes. Una llamada perdida, un cumpleaños olvidado, una foto familiar donde yo siempre estaba fuera de plano. Me senté en ese asiento apretado con las manos cruzadas en el regazo y me dije que estaba bien, que estaba acostumbrada a esto que ya no dolía, pero me mentí a mí misma. Incluso ahora me mentí, porque en algún lugar profundo de mi pecho todavía podía sentirlo, esa vieja punzada, regresando constante y afilada, la punzada de ser no deseada y la vergüenza de todavía esperar que algún día me dejaran entrar. El aire allí atrás en la fila 30 se sentía diferente, ligero, más frío, como si tuviera más distancia que recorrer y menos espacio para respirar. Me acomodé un poco en mi asiento tratando de aliviar el dolor sordo en mi rodilla izquierda. Antigua lesión metralla, provincia de Helmand 2011. Todavía dolía cuando cambiaba la presión de la cabina. Todavía me recordaba que no todas las heridas dejan cicatrices visibles. El asiento a mi lado permaneció vacío durante un rato. Eso se sintió como una gracia. Apoyé la cabeza hacia atrás en el reposacabezas dejando que mis ojos se desenfocaran con el suave movimiento de la gente abordando. Pero mi mente, como siempre lo hacía, en momentos como este, retrocedía décadas hacia el tipo de dolor que te enseña a ser invisible. Tenía 7 años cuando aprendí por primera vez el peso de la ausencia. Miguel acababa de ganar el 2º lugar en la feria de ciencias de su escuela por un volcán de bicarbonato de sodio que apenas humeaba. Mi madre horneó un pastel. Mi padre le estrechó la mano como si hubiera dividido el átomo. Me quedé a un lado apretando un lazo de ortografía sobre el que nadie preguntó. Esa noche me senté sola en los escalones del porche, el viento frío en mi cara, escuchándolos reír adentro. Nunca supieron que no estaba en la habitación. Nunca preguntaron. A los 13 años me presenté para unirme a la banda escolar. Practiqué el clarinete durante semanas. Mi madre dijo que eso empeoraba sus migrañas. Lo dejé en silencio. Nadie volvió a mencionarlo. A los 16 le dije a mi padre que quería estudiar ingeniería aeroespacial. Me parpadeó como si hubiera pronunciado mal mi propio nombre. ¿No quieres algo más femenino?, preguntó. Algo que no desperdicie tu apariencia. A los 18 dejé de pedirles nada. El día que recibí mi carta de admisión a la Academia de la Fuerza Aérea, la dejé abierta sobre la encimera de la cocina. Pensé que quizás, solo quizás, alguien diría algo. No lo hicieron. Mi madre dobló la carta y la deslizó debajo del periódico de la mañana como si fuera correo basura. Mi padre ni siquiera la mencionó. Me fui 3 semanas después. Sin abrazos, sin lágrimas, solo un viaje silencioso a la estación de autobuses, pagado con mis propios ahorros y un vale de viaje del gobierno. No asistieron a mi ceremonia de nombramiento. No escribieron. Y durante mucho tiempo me dije que no importaba, que no necesitaba que estuvieran orgullosos. Tenía rangos, medallas, un equipo que confiaba en mí con sus vidas. Pero incluso ahora, décadas después, con las medallas guardadas en cajas, los lazos acumulando polvo, todavía recordaba el silencio. El tipo de silencio que zumba más fuerte que los aplausos. El tipo de silencio que te hace preguntarte si tal vez realmente eres difícil, desagradable, indigna. El tipo de silencio que no duele a la vez, erosiona. Y cuando esa auxiliar de vuelo me pidió que me moviera, no sabía que era solo la última mensajera, solo otra mano entregando un mensaje que ya había memorizado. No perteneces aquí, Valentina. Nunca lo hiciste. La mujer que finalmente ocupó el asiento de la ventana a mi lado parecía recién salida de la universidad, con los ojos nerviosos, una sudadera demasiado grande con el logo descolorido de un campus, un libro de bolsillo apretado como un escudo. Se deslizó en el asiento con esa energía suave que la gente usa cuando no quiere ocupar demasiado espacio. La reconocí de inmediato. Me sonrió una vez rápido, educado. Asentí de vuelta y me quedé quieta. En algún lugar cerca del ala, un niño rió.
En algún lugar más cerca un hombre carraspeó como si se estuviera preparando para aburrirse. La cabina crujió con los ruidos ordinarios del vuelo. Pero por dentro todavía podía oír la voz de mi madre clara como el cristal de una cocina de hace 30 años. Ella no es como nosotras, susurró, pensando que no estaba al alcance del oído. Tenía razón, yo no lo era. Me moví y el borde de mi manga rozó el anillo en mi mano derecha, una simple alianza de oro grabada con el escudo de la Fuerza Aérea. La chica se dio cuenta. Sus ojos bajaron hacia él, se detuvieron un momento y luego volvieron a su libro. Pero podía sentir la pregunta formándose en su silencio. Finalmente levantó la vista. Lo siento, dijo con timidez. Espero que esto no sea grosero, pero estuvo en el ejército. Asentí. Serví, dije simplemente. Ella vaciló, luego se suavizó. Mi papá estuvo en el ejército 2 veces. Solía contarme cuentos antes de dormir sobre tormentas de arena radios y un soldado que lo salvó una vez. Nunca supo su nombre, pero dijo que lo sacó de un helicóptero en llamas. Dijo que ella ni siquiera se inmutó. La miré no con dureza, sino plenamente. Recordaba ese día. Recordaba el humo, los gritos, la forma en que mis manos se ampollaron en el metal caliente. Recuerdo haber sacado a 3 hombres de ese accidente. Uno de ellos apenas respiraba susurrando por su madre, mientras le presionaba gasas en el pecho. No dije nada de eso. Solo dije que ella era real. La chica sonrió un poco avergonzada. Siempre esperaba que lo fuera. No preguntó más. No era necesario. A veces un extraño te ve más claramente que cualquiera que comparta tu sangre. Volvió a su libro. Yo volví al zumbido de los motores, pero algo en mí había cambiado. No roto. No, esas fracturas eran antiguas. Esto era algo más silencioso, como un hilo suelto. En la fila de delante, alguien estornudó. Cerré los ojos y traté de olvidar el dolor en mi rodilla. Pero el dolor en mi pecho se quedó, porque a pesar de todo el dolor, la historia, el borrado, yo todavía estaba aquí, todavía respiraba, todavía aparecía. La fila 30 no me hizo más pequeña. Solo me recordó de qué había tenido que crecer para superarlo, y mientras me sentaba acurrucada en ese estrecho asiento invisible para las personas que una vez me llamaron familia, me di cuenta de algo que no me había permitido creer en años. Un día alguien me vería, y no sería porque les rogaría que lo hicieran. No me di cuenta de que la puerta de la cabina se abría al principio. Estaba demasiado perdida en el zumbido del motor, demasiado sumergida en la quietud que me había envuelto como una armadura. Pero él me vio. A 20 filas de distancia, a través de una masa de rostros y compartimentos superiores, el piloto escaneó la cabina con una indiferencia practicada hasta que sus ojos se posaron en los míos. No fue reconocimiento al principio. Fue un destello curiosidad. Luego recuerdo algo más silencioso. Una larga pausa. Luego se dio la vuelta y retrocedió a la cabina. Aún no sabía quién era. No sabía su nombre, ni por qué los músculos de su mandíbula se habían tensado ligeramente al ver la insignia cosida en el puño de mi chaqueta. No sabía que hace 15 años, bajo un sol que quemaba los huesos, lo había sacado a él y a otros 2 de un vehículo en llamas en Kandahar. En aquel entonces, yo era la mayor Navarro. Él era solo un joven aviador llamado Miguel Romero, recién salido del entrenamiento, todavía creyendo que las guerras tenían líneas limpias y que las medallas lo arreglaban todo. Había gritado tan fuerte que pensé que el cielo se partiría. Lo arrastré de todos modos, hombro dislocado, sangre en el cuello, arena en los dientes. Se desmayó en mis brazos antes de que llegara el medievac. Nunca lo volví a ver hasta ahora. Por supuesto, aún no sabía todo eso. Todavía estaba sentada en la parte trasera del avión tratando de olvidar cómo mi madre se ajustaba las gafas de sol como si yo fuera un deslumbramiento. Todavía recordaba el último mensaje de voz de mi padre. No causes problemas, Valentina. Déjalo estar. Todavía escuchaba el suave ding de la señal de abrocharse el cinturón y pensaba en cómo sonaba a resignación.
el avión avanzó lentamente, las ruedas retumbando bajo el suelo. Las puntas de mis dedos rozaron el borde de mi tarjeta de embarque, arrugada y húmeda por mi palma. La volví a guardar en el bolsillo de mi chaqueta, la que tenía la etiqueta con el nombre descolorido: Valentina Navarro. Eso era todo lo que me quedaba de mí misma en ese momento. Ninguna familia esperando nadie en el reclamo de equipaje, solo un nombre en una etiqueta desgastada y el zumbido de un motor preparándose para sacarme de este silencio. Pero detrás de esa puerta de cabina cerrada, un recuerdo se desplegaba. Una onda se estaba formando. Porque a veces las personas a las que salvamos no olvidan, incluso si nosotras lo hacemos. Y a veces, solo a veces, el pasado regresa no para atormentarte, sino para sostenerte justo cuando estás a punto de desaparecer de nuevo. La auxiliar de vuelo comenzó su demostración de seguridad, su voz plana y ensayada. Las luces de la cabina se atenuaron. Me abroché el cinturón sin levantar la vista. No tenía idea de que el capitán Miguel Romero estaba a punto de detener el mundo entero solo para recordarme que importaba. Pero lo descubriría en 5 minutos. El avión se sacudió ligeramente, luego se detuvo. La señal de abrocharse el cinturón parpadeó arriba un suave ding, rompiendo el constante zumbido. La gente miró con desconcierto. Estábamos alineados para el despegue. Nada debería habernos detenido ahora, pero algo lo había hecho. Luego vino la voz tranquila, serena. Damas y caballeros, es su capitán quien habla. Mantendremos nuestra posición momentáneamente para un importante reconocimiento de cabina. El murmullo comenzó de inmediato, los pasajeros se movían, susurraban. Me quedé quieta en la fila 30 enderezando instintivamente la columna. Algo en su tono no era protocolario. Era personal. La puerta de la cabina se abrió. Salió alto y compuesto, vestido de azul marino y dorado. Se quitó la gorra. Su mirada era firme. Capitán Romero. No habló de inmediato. Caminó por el pasillo lento y seguro, sus ojos recorriendo las filas hasta que me encontraron. Señora, dijo lo suficientemente alto como para que toda la cabina lo oyera. ¿Es usted la brigadier general Valentina Navarro? El mundo se detuvo. Oía a alguien jadear. La joven a mi lado giró la cabeza con los ojos muy abiertos. Asentí una vez, mi voz atascada, detrás de años de silencio. El capitán se dirigió a los pasajeros. Permítanme presentar a la general Navarro, dijo claramente. Fuerza Aérea Española retirada. 23 años de servicio, múltiples despliegues en combate, estrella de bronce, cruz de vuelo distinguido. La cabina estaba congelada. Incluso el aire se sentía diferente, más denso de realización. Se le pidió que se moviera de su asiento asignado hoy. Continuó su tono inquebrantable. Pero esta mujer una vez sacó a 3 hombres, incluyéndome a mí, de un vehículo en llamas bajo fuego enemigo. Estoy viva hoy gracias a ella. El silencio se mantuvo, pero ahora zumbaba. Podía sentirlo crepitar a través de la cabina. Alguien cerca del frente susurró. «Es una general». Siguió otra voz. «Oh, Dios mío». El capitán Romero se volvió hacia mí de nuevo. «General Navarro, me gustaría invitarla personalmente de vuelta, al asiento 1A, donde pertenece». Mis manos temblaron ligeramente mientras desabrochaba mi cinturón. Me levanté lentamente, no para exhibirme, sino porque mi rodilla aún llevaba el precio de mis años de uniforme. El capitán me ofreció su mano no por necesidad, sino por respeto. La tomé y luego pasé junto al asiento 17, luego al 12, luego al 9. No busqué, pero no tuve que hacerlo. Lo sentí. Fila 8. Mi madre estaba perfectamente quieta, los labios ligeramente entreabiertos, congelada a medio respirar. Mi padre con las manos apretadas demasiado fuerte en el regazo, los ojos fijos en la ventana como si eso pudiera protegerlo del peso de lo que se estaba desarrollando. Y Miguel, mi hermano, el niño de oro, levantó la vista una sola vez. Su rostro estaba pálido y legible. Su boca se movió como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. No me detuve.
No disminuí la velocidad. Pasé junto a ellos de la misma manera que había pasado por tantas cosas en la vida. Dolor, decepción, la desesperada esperanza de que algún día me vieran. El capitán Romero habló una vez más al acercarnos al frente. En todos mis años volando, dijo con voz firme pero llena de emoción, he aprendido una cosa: no abandonas a tu gente, ni en la guerra ni en la vida. Los pasajeros estaban en un silencio total, no por incomodidad, sino por asombro. Llegué al asiento 1A, me senté. El asiento me acogió como algo que no sabía que había ganado. El capitán asintió y luego regresó a la cabina. Nadie aplaudió. Nadie lo necesitó. El momento no era para el espectáculo, era para la dignidad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo la recuperé. Me senté en el asiento 1 con las manos cruzadas suavemente en el regazo, el cuero firme bajo mí, la cabina, asentándose en ese pesado silencio que sigue a un cambio demasiado grande para ignorar. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Conocía su silencio de memoria, el tipo atónito sin aliento reservado, no para la pérdida, sino para la rendición de cuentas. Entonces una voz provino de detrás de la cortina. Disculpe, general Navarro. Un hombre apareció de unos 50 y tantos años tal vez, con vaqueros y una chaqueta cortavientos, los dedos aferrados al respaldo del asiento, como si las palabras le costaran algo. Mi hijo, dijo carraspeando. Cabo Miguel Reyes, Afganistán 2009. El nombre me golpeó como una onda de aguas profundas. Recordé el polvo, los gritos, el olor a metal y sangre. Había sacado a su hijo del fuego, lo mantuve con vida el tiempo suficiente para llegar al Medi-Evac. Él volvió a casa, dijo el hombre con la voz quebrada. Casado ahora, 2 hijos, enseña química en Idaho. Él le dice a nuestra familia, vosotros sois la razón. Miró hacia abajo, luego de vuelta a mí. Nunca pude agradecerle. Acaba de hacerlo, dije. De nada. Tocó su pecho, asintió una vez y desapareció detrás de la cortina. Ese momento silencioso, limpio, sin adornos, significó más que cualquier medalla que me hubieran colgado. Unos minutos después apareció otra figura. Miguel. Tenía las manos en los bolsillos, los ojos fijos en el suelo, luego en mí. No sabía que te pedirían que te movieras, dijo, como si la verdad pudiera suavizar el daño. No estuve de acuerdo. No aparté la vista. Algunas heridas no sanan con un no sabía, Miguel. Él asintió lentamente por una vez sin tratar de ganar. Detrás de él estaba mi madre. No habló, no sonrió, pero algo en su postura había cambiado. Sus brazos antes cruzados ahora colgaban tranquilamente a sus costados. Me miró no a través de mí, y no había lástima en sus ojos, esta vez solo reconocimiento. No pidió perdón y yo no lo ofrecí. Algunas distancias no se pueden cerrar con una sola mirada. Pero quizás, solo quizás, finalmente me vio no como un problema a gestionar, sino como una mujer que resistió. La cortina se cerró, el avión despegó. En algún lugar sobre las nubes respiré realmente, respiré por primera vez en años. Pensé en todos los años que intenté ser suficiente. Las medallas, el silencio, la lealtad que nadie pidió. Y luego recordé por qué mi familia me había abandonado. Había denunciado a mi padre por fraude financiero hace 20 años, no por venganza, sino por honor. Podría haberlo destruido públicamente. No lo hice y aún así me repudiaron. No porque les fallara, sino porque me negué a ayudarles a mentir. Ahora finalmente no necesitaba su perdón para sentirme completa. Una semana después, llegó una carta del Ministerio de Defensa. Reconocimiento post-retiro. Otra estrella. La leí en el porche de mi casa sola, la luz cálida en mi rostro. Sin lágrimas, sin aplausos, solo paz. No porque ellos cambiaran, sino porque yo lo hice.